Hace 3 años, un asesino en serie aterrorizó a mi pequeña ciudad natal. Fue referido como el Chase Pan Slasher. Se le llamó así porque asesinó a 4 personas cerca de un estanque con ese nombre. Se encontraron 3 cuerpos en el bosque, y el otro estaba en el estanque mismo. El terror duró 6 meses hasta que finalmente fue atrapado. Al menos, todos pensaron que el hombre correcto fue atrapado. Eso es hasta que 3 personas más desaparecieron hace un mes. Los 3 fueron vistos por última vez alrededor de Chase Pan, pero no ha habido señales de ninguno de ellos desde entonces. Vivo en Arkansas y tengo todos mis 31 años de vida. Mi ciudad está básicamente en medio de la nada y cuenta con una orgullosa población de poco menos de 4.000. Trabajo haciendo trabajos extraños ya que mi padre me enseñó una amplia gama de habilidades al crecer. Mi favorito de estas habilidades es el buceo. Diambe se zambulló en el océano, así como en muchos lagos, estanques y ríos. Y Cibe recuperó cuerpos y objetos hundidos, reparó presas y varias otras tareas que me ganaron un día de pago sólido. Fui yo quien encontró el cuerpo en Chase Pan hace unos 2 años y medio y me traumatizó un poco. La brutalidad era algo para contemplar. Me juré a mí mismo que ya no me iba a sumergir en ese estanque. Simplemente tiene un aura inquietante para mí ahora. Toda el área me hace sentir enfermo. Todo eso cambió cuando escuché que 3 personas habían desaparecido cerca del estanque. Una mujer y una pareja, todos los cuales tenían poco más de 20 años. Se registraron los alrededores y el estanque, pero no se encontró nada y ahora la gente está entrando en pánico. Todo el mundo cree que el slasher de Chase Pan está de vuelta, y el hombre equivocado fue atrapado. Desafortunadamente para mí, sé algo que todos los demás no saben, y significa que voy a tener que volver a las aguas del infame estanque. No hay otros buzos que vivan cerca de aquí, así que nadie más que yo registró el estanque cuando ocurrieron los asesinatos originales. Parece que esta vez trajeron a alguien para que mirara mientras le dejaba claro a la policía que no podía hacerlo de nuevo. No tuvo suerte, por lo que las autoridades se mudaron al bosque con bastante rapidez. El único problema es que el estanque es tan turbio y profundo que no creo que un extraño pueda buscarlo lo suficiente en el marco de tiempo que tenía. Por alguna razón, la búsqueda fue solo de aproximadamente un día y medio. El jefe de policía me dijo que avanzaron tan rápido porque tenían razones para creer que las personas desaparecidas estaban en algún lugar del bosque. Le pregunté qué encontraron que les hizo pensar eso, pero él se negó a decirme. Conozco bien al jefe, su nombre es Silas y ha sido un amigo de la familia toda mi vida. Después de presionarlo un poco, finalmente me admitió que el buzo tuvo que irse porque un autobús salió de un puente fuera de Little Rock. Lo escuché en las noticias, es una situación realmente horrible. Se presume que 8 personas han fallecido. Necesitaban toda la ayuda que pudieran obtener para que el buzo se fuera con la promesa de que regresaría. Han pasado 2 semanas desde que tuvo que irse, y no ha habido ninguna actualización sobre cuándo volverán las noticias. Incluso pensé en ir yo mismo, pero sé que ahora lo necesito aquí más que nunca. La historia sobre las personas desaparecidas que probablemente estaban en algún lugar del bosque estaba completamente inventada. La policía solo quiere calmar a todos tanto como puedan. La cantidad de miedo e ira ha sido una locura. Han estado bajo presión constante para subir algo, y como solo hay unos 15 de ellos, ha sido muy difícil. Sé que hay personas aquí que están más que dispuestas a tomar la ley en sus propias manos y no lo hacen. La verdad es que no han encontrado ninguna evidencia en el bosque, ni siquiera la parte más pequeña. Silas o sí, como todos lo llaman, dijeron que fácilmente podrían estar ahí fuera. La búsqueda ciertamente no terminará pronto. Aunque, confío en mí que cree que las personas desaparecidas probablemente estén en algún lugar del estanque. Me tomó 5 días encontrar el cuerpo la última vez, y ni siquiera estaba oculto. Había un bloque de ceniza atado a cada pierna, y él estaba flotando en la parte inferior derecha en el medio. Lo extrañé por lo que debe haber sido solo unos pocos pies varias veces antes de que accidentalmente me topé con el cuerpo. Si las personas desaparecidas están en el estanque y escondidas bajo un tronco hundido, o una gran roca, es probable que nunca las vea. Es por eso que sé que tengo que ir a mirar de nuevo. Es posible que el buzo nunca regrese. 2M es el único que tiene la capacidad y el tiempo para buscar en el estanque de arriba abajo. No quiero, pero no puedo dejar de pensar en las familias pobres de las personas desaparecidas y la culpa me ha superado. Si alguien puede encontrar los cuerpos soy yo, eso es lo que voy a hacer. Espero que me equivoque y que los 3 se pierdan en el bosque. Pero como sí, algo me dice que están en algún lugar en el fondo de ese horrible estanque, esperando ser encontrados. Conduje lentamente por el largo y tranquilo camino de tierra que conducía al estanque. El camino está severamente descuidado y la mayoría de las personas mayores de 25 años evitan el área. Era conocido como un lugar de reunión para que los jóvenes bebieran y consumieran drogas. Sin embargo, cuando ocurrieron los asesinatos, incluso la mayoría de los adolescentes dejaron de ir. Ahora que la gente está desaparecida de nuevo, el área está completamente cerrada. Obtuve permiso de sí para buscar en el estanque. Me informó que ya nadie está mirando en esa área ya que la búsqueda se ha movido mucho más lejos en el bosque. No debería haber nadie cerca para interrumpirme o interrogarme. Me dijo que llamara si encontraba algo.
La gente del pueblo está básicamente al borde de un motín y la policía no sabe cuánto tiempo más pueden mantener la paz. También me habló de algunos elementos que podrían usarse como evidencia para estar atento en caso de que no encontrara los cuerpos reales. La pareja tenía un conjunto de joyas de plata, aparentemente siempre las usaban. El hombre tenía un reloj, y la mujer tenía un brazalete. Obviamente esperaba encontrar algo más que joyas si estuvieran allí abajo, pero todavía era bueno saberlo. Me detuve en el pequeño estacionamiento de tierra y apagué mi camión. Desde aquí es otros 10 minutos para llegar al estanque a pie. Como esperaba, nadie parecía estar cerca. Saqué mi equipo de buceo de la cama del camión y lo jorobé por el camino hasta que vi el claro y el estanque salió a la vista. Ni siquiera era un estanque particularmente ancho, pero era sorprendentemente profundo, hasta 60 pies en el medio. Ya podía decir que el agua era increíblemente turbia, como lo recordaba. Puse mi equipo junto a los restos de un viejo muelle y pensé en el Slasia. Probablemente debería haber traído a alguien conmigo para vigilar mi espalda mientras estoy sumergido, pero no quería involucrar a nadie más en este sombrío asunto. También pensé que incluso si él estaba allí, las probabilidades de que me atacara a plena luz del día parecían increíblemente escasas. Tenía mi arma en la guantera de mi camioneta, lo que al menos me hizo sentir un poco mejor. Me puse el equipo y me senté en el borde del muelle con las piernas colgando en el agua. Miré alrededor del claro para ver si podía ver algo en el espeso bosque, pero no noté ningún movimiento. Volví mi atención al agua e incluso a unos pocos pies de distancia solo podía ver un par de pulgadas debajo de la superficie. Aunque el estanque no es súper ancho como dije, los bancos cayeron bastante rápido e incluso a los lados pasó de aproximadamente un pie de profundidad a 10 en solo un par de pasos. El agua oscura realmente me animó un poco. Creía completamente que cualquier búsqueda que el buzo hubiera hecho podría haber sido suficiente. Un día y medio no es suficiente con este estanque. Tenía toda la intención de buscar una hora hoy solo para sentirlo y luego, alrededor de 4 horas todos los días después, hasta que aparecía algo estaba 100% seguro de que los cuerpos no estaban allí. Miré por el bosque por última vez y luego respiré hondo antes de sumergirme en el agua fría. Me hundí rápidamente y floté unos metros por debajo por un momento hasta que obtuve una pequeña cantidad de visibilidad. Todavía no era mucho, sabía lo suficientemente bien que no iba a mejorar. Comencé a nadar y estudiar a los lados del estanque. Estaba a solo 2 pies de profundidad, y mi plan era hacer la parte superior del perímetro hoy, y luego en los próximos días profundizar. Básicamente, haga un círculo grande, y luego lentamente acerque el círculo más y más hasta que haya buscado en todo el cuerpo de agua. Me estremecí recordando un poco el cuerpo en el medio ya que la imagen todavía aparece en mi cerebro inquieto con bastante frecuencia. Como dije antes, 2B recuperó cuerpos, pero ninguno de ellos había sido mutilado como ese pobre hombre. Sacudí la imagen de mi cabeza y continué escaneando lo que era visible. Mantuve mi mano derecha en la empinada orilla y lentamente progresé un poco alrededor del estanque. Solo vi peces pequeños, y lo que parecían algunos agujeros en el banco que planeaba revisar una vez que hubiera terminado con el resto del estanque. Los agujeros en el lado de los estanques y ríos eran realmente comunes aquí, generalmente contenían peces, cangrejos o tortugas. Después de 50 minutos vi que estaba en el aire, mi tanque tenía poco menos de 1 hora de valor. La mayor emoción que tuve en ese periodo de tiempo fue ver a una gran tortuga chasqueando nadando sobre mí. Salí del agua turbia de vuelta al muelle y revisé mi entorno. Todavía no había nadie alrededor, lo que esperaba. Pensé que probablemente había buscado menos del 5% del estanque, y sabía que esto no iba a terminar rápidamente. Los cuerpos podrían estar fácilmente allí abajo, ni siquiera estaba cerca de hacer ningún tipo de conclusión todavía. Empacé mi equipo y volví a mi camión, comenzando un viaje lento a casa. Francamente, solo quería volver para poder terminar mi búsqueda y aclarar mi conciencia. No sabía si quería encontrar los cuerpos o no. Estaba seguro de que tenía que saberlo de una forma u otra. Las familias necesitaban un cierre si estaban en el estanque. Me asustó más pensar que estaban allí abajo, pero si no los encontraba, nadie lo sabría. Simplemente se descompondrían, olvidados por el mundo y no podrían obtener paz en la muerte. No podría vivir conmigo mismo si dejara que eso sucediera. Me desperté temprano a la mañana siguiente e hice el viaje a esa excusa para un estacionamiento. Llegué al muelle transportando 2 de mis 4 tanks y luego regresé a mi camión durante los últimos 2. Poco a poco volví a encender mi equipo y dejé escapar un profundo suspiro mientras escaneaba la línea de los árboles, pero no había señales de movimiento. A regañadientes bajé la mirada al agua e imaginé qué horrores podría traer el día. Me bajé y una vez más comencé a escanear los lados, pero esta vez un poco más profundo. Todavía no estaba en el fondo, pero ocasionalmente podía verlo a través del agua marrón. Una vez más, no vi mucho, excepto algunos peces y algunos agujeros más en el banco. Iba a haber 7 de los agujeros más grandes que había visto que tal vez podrían caber en un cuerpo. Solo quería esperar hasta que hubiera buscado en todas partes. La idea de apretarme de cabeza en esas aberturas me aterrorizó, y en algún nivel, esperaba que Yizit encontrara los cuerpos antes de tener que hacer eso. Me sentí mal pensando algo tan horrible,
pero todavía lo hice de cualquier manera. Terminé mi búsqueda para el segundo día y pensé que Diat ahora cubría alrededor del 15% de todo el estanque. Se movía lentamente, había venido a reemplazar mis tanks 3 veces. Estaba al menos seguro de que las áreas que había revisado estaban vacías. Yo también estaba agotado, estaba listo para ir a casa y tomarlo con calma hasta mañana. Empacé mi equipo y estaba a punto de ir por el camino, cuando algo al otro lado del agua me llamó la atención. Me tomé un segundo para registrar lo que era, y para mi sorpresa fue un hombre. Estaba parado en la línea del árbol mirándome e inmediatamente me sentí nervioso. Antes de que pudiera gritarle algo, se dio la vuelta y regresó al bosque. Me apresuré por el camino y me relajé una vez que estuve dentro de mi camioneta. Dejé 2 de mis tanks atrás, ya que solo quería salir de allí lo más rápido posible. Pensé que el hombre probablemente era solo un excursionista, pero la posibilidad de que pudiera ser el Slasher realmente me molestó. Fue una locura pensar que podría haberlo visto, y debatí llamar a la policía. Pero me recordé a mí mismo que no tenía ninguna razón real para creer que era él más que el hecho de que estaba cerca del estanque, por lo que sabía que podría haber sido el hombre desaparecido. Pensé durante unos minutos en mi camioneta sobre si debería ir tras él, llamar a la policía o simplemente esperar. Opté por esperar hasta que terminara de buscar en el estanque. Si llamara a la policía, causaría aún más pánico y probablemente sería por nada. Si iba tras él, había innumerables escenarios que podrían ocurrir. También pensé por qué el hombre desaparecido estaría pasando el rato en el bosque, así que asumí que al menos no era él. La opción más inteligente parecía ser descartar el estanque, y si volvía a ver al hombre, entonces sería el momento de informar a la policía. Encendí mi camión y me alejé sintiéndome conflictivo e incómodo. Llegué a casa y dormí la siesta por el resto del día. Me fui a la cama temprano y me desperté tan pronto como salió el sol y me preparé para el día más largo hasta ahora. Había cubierto menos de una sexta parte del estanque usando 5 tanks totales y decidí traer otros 5 solo por hoy. 4 tanks al día solían ser mi límite, y yo pero quería que esto se hiciera con. Mi objetivo era conseguir más de una cuarta parte del total buscado del estanque. Entré en el estacionamiento mucho más cauteloso, con el potencial de que el Slasher estuviera realmente ahí fuera. Mantuve mis ojos en el bosque mientras caminaba hacia el claro y dejé 2 de mis 5 tanks. No tenía ganas de volver por el resto hasta que los necesitaba, así que dejé a los otros 3 en mi camioneta. Mis brazos estaban tan doloridos en los últimos 2 días, y los tanques de buceo son mucho más pesados de lo que la mayoría de la gente cree. Los 2 vacíos de ayer todavía estaban donde los dejé, lo que me tranquilizó un poco. Escaneé los árboles alrededor del estanque con más atención, pero afortunadamente no noté nada. Me puse todo el equipo y tomé mi suspiro profundo tradicional antes de bajarme al agua. Se sentía más turbio de lo habitual, pero creo que estaba nervioso. Iba a escanear la parte inferior alrededor de los lados y luego, si tuviera tiempo, comenzaría a explorar el medio. En la parte superior era fácil descartar lugares, pero cuanto más me adentraba, la búsqueda se hacía más lenta y mucho más difícil. Poco a poco me abrí camino a través del agua y una vez más solo vi algunos peces. Después de 40 minutos, cuando mi aire estaba vacío a unos 2/3 del camino, vi un gran tronco que descansaba en la parte inferior contra el costado. Examiné el registro durante unos minutos, pero no encontré nada notable. Tenía un poco de cangrejo de río adentro, pero eso era todo. Comencé a seguir adelante, pero rápidamente me detuve cuando noté algo a la izquierda. Era otro agujero, había visto mucho, pero ninguno era tan grande como este. Estaba a un pie del fondo y absolutamente enorme. 2 hombres adultos habrían podido nadar dentro al mismo tiempo y dudé por un momento maravillándome de su gran tamaño. Si alguien iba a ocultar algunos cuerpos y tenía los medios para permanecer bajo el agua durante mucho tiempo, este sería el lugar perfecto. Acabo de remar lentamente en su lugar mirando la abertura negra hacia el túnel. No quería nada más que seguir adelante y dejarlo solo, pero no pude. Me acerqué a la apertura y con otro profundo suspiro, me abrí paso. Encendí mi linterna, como podía ver casi nada sin ella. En la parte principal del estanque, no lo usé mucho. Simplemente hizo que mi vista fuera más cortante, solo ocasionalmente la volteé en ciertas secciones. Sin embargo, esta fue una historia completamente diferente. Sin ella habría estado en total oscuridad. Estaba un poco asombrado de cuánto espacio había cuando me mudé más lejos. Tenía aproximadamente un pie de espacio debajo de mí y casi 2 arriba. Nunca había notado este túnel antes, no tengo idea de por qué era tan grande. Supuse que podría haberse conectado a una cueva y la entrada al estanque se abrió en algún momento. Tenemos muchas cuevas por aquí y no me sorprendería en absoluto si uno estuviera unido al estanque. Tenía unos 15 pies antes de comenzar a poder distinguir la pared posterior. Estaba compuesto por una gran pila de rocas y parecía confirmar que conducía a una cueva, pero el techo se había derrumbado en algún momento bloqueando el resto del túnel. Examiné el suelo durante unos minutos, pero solo vi barro y una gruesa capa de hojas y rocas. Estaba a punto de darme la vuelta con una gran sensación de alivio, pero algo se reflejó en mi linterna en la esquina trasera que me había perdido en mi primera mirada. Nadé y me di cuenta de que era lo que parecía ser un brazalete de plata.
Mi sangre se enfrió, se parecía a la que se había descrito. Lo recogí y empujé alrededor de algunas de las rocas y las hojas al lado de donde estaba sentado. Escaneé el área con más cuidado, mi linterna temblaba en mi mano. Para mi horror, lo que parecía un cráneo humano apareció a la vista. Sentí que el brazalete se deslizaba de mi entumecida mano temblorosa. De hecho, era un cráneo humano roto en 3 pedazos, así como lo que parecía ser una vértebra. Estaba convencido de que tenían que ser los restos de la mujer y los otros 2 probablemente también estaban aquí. Estaba casi fuera del aire, así que no tenía más tiempo para mirar. Sin embargo, esto fue suficiente para que la policía se involucrara. Podrían traer más buzos y recorrer todo el túnel. Me sentí disgustado pero también un poco aliviado. Había resuelto el misterio, y las familias podrían tener algún cierre al menos. Mis pensamientos fueron rotos por la repentina sensación extraña de que alguien estaba detrás de mí. Podía sentir una presencia, así que lentamente me di la vuelta y levanté mi linterna. Lo que vi nunca dejará mis pesadillas. No era un ser humano, ciertamente no el Slasher. Lo que realmente era todavía es difícil para mi mente aceptarlo como real. Miré con horror, cerrando los ojos con el bagre más grande que Yitbe haya visto. Estaba a unos 10 pies de distancia y solo podía distinguir parte de su cara, pero bloqueaba la mayor parte del túnel y tenía ojos del tamaño de discos de hockey. Me congelé de terror esperando que el gigante hiciera algo, pero simplemente flotó allí mirándome. Revisé mi reloj de buceo, tenía menos de 5 minutos de aire y comencé a entrar en pánico. Estaba acorralado en un túnel por lo que estimaba que era como mínimo un bagre de 8 pies. Sabía que el bagre podía crecer, incluso había visto 2 pies de 4 pies, pero nada parecido a esto. No sabía qué hacer, pero la adrenalina comenzó a hacerse cargo. No pude quedarme aquí y esperar, no tuve tiempo. No se movía y si lo hacía, me iba a ahogar. Reuní mi coraje y me empujé en su dirección. Todavía no se movió, no hasta que estuvimos cara a cara. Justo entonces cobró vida y se abalanzó sobre mi brazo. Dejé escapar un grito amortiguado en mi regulador mientras se sujetaba y rodamos por un momento. Se tragó mi linterna en el proceso, y ya no podía ver al monstruo que tenía la mitad de mi brazo izquierdo en su enorme boca. No podía creer lo fuerte que era, no podía hacer nada para sacarlo. Se abrió camino más allá de mí, presionándome contra la pared y luego girándome. Cerré las paredes, el techo y el piso una y otra vez en la oscuridad. Sentí que mis costillas se agrietaban y mi brazo izquierdo se rompía en el codo. Parecía que me estaba arrastrando de regreso al final del túnel, a la oscuridad total y la muerte. Además de eso, mi peor miedo posible como buzo se hizo realidad. Mi tanque quedó atrapado en el techo y me arrancaron la espalda. Ahora estaba puramente en espera de aliento y con un dolor inmenso. Mi adrenalina que ya estaba alta entró en un equipo completamente nuevo. Llegué al suelo con mi buen brazo tratando de agarrar cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis dedos arrastraban el barro y las hojas en descomposición antes de sentir lo que sabía que era un hueso que probablemente era un fémur humano. Ni siquiera dudé en agarrarlo, mis pulmones se quemaron intensamente. Golpeé la cara de las pesquerías tan fuerte como pude reunir. Finalmente sentí que liberaba mi brazo y hacía un sonido de croar. Supuse que había captado sus grandes ojos y frenéticamente empujé mi camino de regreso hacia la tenue luz de la entrada. Nadé desesperadamente por el túnel esperando que el bagre me agarrara la pierna y me tirara de vuelta a su guarida. Empujé con todo lo que tenía usando toda la fuerza que quedaba en mi cuerpo. Mi brazo izquierdo simplemente colgaba inútilmente a mi lado, y no podía decir si mis costillas o pulmones duelen peor. Logré escapar al estanque principal y me abalancé hacia el cielo que se hizo más brillante. Me quemé el pecho y me golpeó la cabeza. También pude sentir movimiento detrás de mí. Llegué a la superficie justo cuando mis pulmones sentían que iban a explotar. Aspiré aire mientras salpicaba hacia la orilla y traté de salir temblando de terror. Estaba a unos 20 pies a la derecha del muelle, pero tuve que salir lo antes posible. Sin embargo, el banco era demasiado empinado y no podía levantarme con mi brazo derecho. Garreté contra el barro suave irremediablemente esperando sentir que mis piernas se sacaron de debajo de mí en cualquier momento. Justo en ese momento apareció un hombre y agarró mis 2 brazos tirándome al banco. Grité mientras un intenso dolor derribaba mi brazo izquierdo. Me aseguré de que mis 2 piernas estuvieran fuera antes de mirar hacia atrás y desde unos centímetros más abajo. Apenas podía distinguir el bagre mirándome. Me había seguido hasta la superficie, y si hubiera estado en el agua por más tiempo me habría conseguido. Pude ver su sangre flotando sobre sus ojos desconcertantemente grandes. Parecía mirarme por unos momentos, antes de que se desvaneciera lentamente en las profundidades. Me puse de pie y tropecé a unos 10 pies del estanque antes de permitirme caer sobre mi espalda respirando lo más profundo de mi vida. El hombre se acercó con una mirada preocupada en su rostro. ¿Estás bien? ¿Qué haces en el estanque? Me relajé un poco y concentré mi atención en el hombre mayor de aspecto amable. Todavía estaba nervioso y listo para defenderme si fuera necesario.
Era el mismo tipo de ayer. Tenía cuidado, pero desde que me sacó del agua, pensé que probablemente no planeaba lastimarme. Estaba buscando a las personas desaparecidas. ¿Quién eres? Tengo permiso de la policía para estar aquí, porque estás aquí. Exigí severamente. Vivo al otro lado del hombre del estanque, a unas 2 millas de distancia a través de esos árboles. Sé que los estanques cerraron, eso es porque te estaba mirando, estaba tratando de averiguar lo que estabas haciendo. Me relajé completamente una vez que dijo eso. Supongo que todavía podría haber sido el Slasher, pero en ese momento ni siquiera me importaba. Si tienes un teléfono, necesitamos llamar a la policía ahora mismo. Encontré los cuerpos de las personas desaparecidas. Hice una pausa por un momento. ¿Y quién es el responsable? Toda la fuerza policial apareció en el estanque, incluso los oficiales del siguiente condado también vinieron. Consiguieron a los mejores pescadores de la ciudad para tratar de sacar el bagre. Después de 3 días finalmente pudieron, después de una batalla de 2 horas. Se necesitaron 5 hombres para llevarlo a la orilla. Fue con mucho el bagre azul más grande jamás registrado. Tenía casi 9 pies de largo y pesaba 274 libras. Para la escala, el récord anterior en Arkansas fue de 116 libras. Tenía ojos anormalmente grandes para un bagre y su coloración también era inusual. La gente ni siquiera estaba totalmente segura de que en realidad era un gato azul. Simplemente no hay otras especies que vivan aquí, o toda América para el caso. Eso tenía más sentido. Aún más inquietante, los restos de las 3 personas desaparecidas fueron encontrados en su estómago. Para empeorar las cosas, en realidad también había otros restos humanos. La policía está tratando de identificar quiénes son, pero aún no han tenido suerte. Parece que al menos no son de nuestra ciudad. Nadie sabe con certeza si el pez derribó al difunto mientras nadaba o si se cayó, pero si no se tiene en cuenta las personas desaparecidas de nuestro pueblo. Solo espero que descubran quiénes son los demás pronto. Sus familias también merecen algo de paz. 4 de mis costillas y el brazo izquierdo estaban rotos, sin mencionar los ligamentos rotos en mi codo y una conmoción cerebral. Todavía me estoy recuperando de las lesiones, pero ni siquiera me importa. Estoy feliz de estar vivo. El tipo que me sacó realmente vive cerca del estanque y estoy agradecido de que estuviera cerca para ayudarme. Tuve la oportunidad de hablar con él mientras esperábamos a que apareciera la policía. Parecía un tipo muy agradable. Aparentemente construye casas para ganarse la vida y en realidad solo ha vivido aquí durante unos 5 años. Bromeó a algunos que después de todo el caos de los últimos años puede que tenga que moverse, y puedo decir que Ir lo culpa si lo hace. El pánico en la ciudad comenzó a morir una vez que se encontraron los cuerpos. También se tomó la decisión de cerrar el estanque permanentemente. No creo que realmente tuvieran que hacerlo. Nadie quiere acercarse a ese lugar. Parte de mí se pregunta si el Slasher todavía está ahí fuera. Tal vez mató a esas personas y las arrojó al agua. La gente parece ignorar ese aspecto ya que todos se apresuraron a culpar únicamente a los peces. La policía todavía está investigando el área, así que trato de no preocuparme demasiado por eso. Además, si no pensar en ello hace que la gente se sienta mejor, entonces, ¿quién soy yo para decir algo al respecto? El bagre en realidad terminó siendo frito y se le ofreció a cualquiera que quisiera un plato. No tenía ningún interés en eso. La idea de comer un pescado que había consumido seres humanos me repugna absolutamente. Creo que algunas personas lo vieron como justicia, como porque nos comió a algunos de nosotros, vamos a comerlo. Supongo que eso tenía sentido. Sin embargo, no cambió lo que siento al respecto. Solo desearía poder sacar su cara de mi cabeza. Incluso casi un mes después veo los peces en mis inquietantes sueños todas las noches. Me despierto ahogándome en agua imaginaria con la abrumadora sensación de estar atrapado en ese túnel con Husos humanos que me rodean. Creo que en algún nivel Ir siempre estará atrapado en la guarida de los monstruos con esas pobres almas, desesperadamente todavía tratando de escapar.